bienvenidas y bienvenidos a este nuevo encuentro de las conversaciones en la Asesoría General de Gobierno en el ámbito de la Escuela de la Abogacía de la Administración Pública Provincial. Hoy nos visita Darío Kuczynski, que es el rector de la Universidad Nacional de José C. Paz, es abogado y en estudios de posgrado en Derecho Administrativo. Así que te agradecemos mucho la visita. Contamos que el protagonista acá es el invitado y así que hable con total tranquilidad. En particular, creo que tal vez lo que más puedas ilustrarnos y nos inquieta para ver sus particularidades es que la Universidad del Conurbano, la Universidad de José C. Paz en particular, tiene algunas aristas que tal vez no tienen los que como nosotros estudiamos en la UBA o tenemos otras alternativas también. Tal vez este sería un buen punto para tal vez encuadrar un poquito algunas características de lo situado de la función de la universidad, si te parece bien, Darío. Bueno, gracias. Bueno, en primer lugar, déjame agradecerte la invitación por este espacio y agradecerle también al asesor general de Gobierno, Santiago Pérez Teruel, por este encuentro. Y sí, es cierto, las universidades del conurbano bonaerense tenemos algunas características que tal vez nos diferencian de tal vez universidades más tradicionales o con más antigüedad, ¿no? Como puede ser la UBA, la Universidad de Córdoba, universidades centenarias. Y nosotros somos, en el caso de la UNPAS, una universidad del bicentenario, ¿no? Como nos llamamos las universidades que fuimos creadas cerca del 2010, ¿no? Del bicentenario. Y bueno, somos universidades también de reciente creación, muy nuevas en el conurbano, pero que sin embargo tenemos una cantidad de estudiantes que rápidamente fue creciendo. Nosotros en la UNPAS tenemos 35.000 estudiantes regulares y de ellos en este semestre están estudiando 20.700 en materias que actualmente se han anotado aún en pandemia. Así que también hablar de universidades del conurbano es hablar de universidades con un alto número de estudiantes que acceden a nuestras aulas y también eso me parece que marca un poco la identidad de las universidades, ¿no? Porque cuando uno habla de las y los estudiantes que llegan a la universidad pública en el conurbano, que tal vez no podrían llegar a la Universidad de Buenos Aires, o sea, yo en mi caso viajaba 2 horas para llegar hasta la universidad, desde La Matanza a la UBA, ahí en Recoleta en Derecho, y ahora hay universidades por todos lados, por suerte, y estas universidades uno llega caminando o tal vez mucho más rápido, y eso permite que personas que tal vez están en condiciones sociales o económicas más complejas puedan acceder a su derecho a la educación superior. Y estas personas que llegan a la universidad llegan con algún recorrido, llegan con alguna experiencia previa que también es diferente a lo que uno se encontraba cuando llega a la Universidad de Derecho, a la Facultad de Derecho de la Universidad. Es decir, en vez de perfil de egresado, tenemos también perfil del cursante o de la cursante. Claro, ¿no? claro, exactamente. Yo creo que a nosotros nos pasa que hay muchas cosas que en las universidades nuestras no hay que explicar, ¿no? Porque las problemáticas y las vivencias que traen nuestros estudiantes también los caracterizan y las caracterizan. Entonces, hay alguna diferencia que tiene que ver con esto, con quienes llegan a estas universidades, y creo que yo creo que esto les da una caracterización que lo favorece, que es como una especie de potencialidad, digo yo, porque hay cosas que no hay que contarles, porque hay cosas que ya las conocen, porque hay problemas que ya los han interpelado, y que eso les genera también una sensibilidad diferente para con los problemas cotidianos, con sus barrios, ¿no? Y también hay como un deseo de poder construir una carrera profesional que les permita volver a su barrio y mejorarlo. Entonces, todo esto aparece siempre. Ayer, por ejemplo, a la noche hacíamos una entrega de diplomas de graduados y graduadas que terminaron su carrera en la pandemia. Y habíamos hecho una colación virtual el año pasado, en diciembre, y les habíamos dicho que en la medida que la situación epidemiológica lo permitiese, íbamos a encontrarnos presencial. Y la verdad que fue un acto rodeado de emoción. Subían los graduados, las graduadas emocionadas con sus hijos en brazos, le dábamos el diploma a la hija, al hijo, que se los entregaba, ¿no? Y lo que se vive es mucho agradecimiento y mucho compromiso.
En las universidades del conurbano pasa otra cosa. Hay una mirada puesta sobre el estudiante más hospitalaria, ¿no? Con esta idea de recibirlo, de generar herramientas de retención, de preocuparse, de orientarlo en términos vocacionales también al ingreso, ¿no? Nosotros en la UNPAS tenemos un ciclo de inicio, que es nuestro ciclo de inicio universitario, que dura un cuatrimestre, que además de tener algunas herramientas, digamos, básicas para luego iniciar la carrera, no darle a los estudiantes algunas herramientas, también tiene una serie de dispositivos que pretenden orientarlos, ayudarlos en su definición profesional, hacer tutorías para el estudio, darles herramientas de estudio, ¿no? En definitiva, para que se queden en la universidad y puedan empezar. Vos sabés que ahora que lo decís, yo recuerdo, bueno, unos meses antes que vos estuve en la universidad, para mí era más o menos, y recuerdo eso de muy sueltos. Después tuve 17 años como profesor adjunto de allí, después que me fui, y ahora que los 11 años que estoy en Loma de Zamora, cuando vi algo de esta cuestión, y pensé que era solo un cambio de época, pero ahora que vos me decís, claro, creo que tiene que ver estos cursos, estas tutorías, este acompañamiento, este religar, esta familiaridad que hay, tiene que ver con una circunstancia, ahora me lo aclarás un poquito más, no es solo un tema de época, sino de circunstancia. Sí, y de proyectos, si se quiere, políticos que encarnan las universidades del conurbano, y que en el fondo lo que deja ver es que las universidades se hacen cargo de la función que tienen allí, ¿no? De garantizar el acceso al derecho a la educación superior, que tiene muchas dimensiones, que no es solo acceder al curso, es acceder al curso, es acceder a la investigación, es poder hacer actividades de extensión, es poder hacer deporte en la universidad, ¿no? El deporte que tiene un rol muy importante en el trayecto educativo, porque también es una herramienta de retención. Es una herramienta de retención, de identidad, que fortalece la presencia de los estudiantes en la universidad. Y todo eso las universidades, a pesar de que a veces nos faltan algunas cosas, porque somos instituciones nuevas, hay mucha creatividad y mucho compromiso. Y como digo yo siempre, hay mucho amor en la comunidad universitaria, ¿no? Siempre sobrevuela esa idea de... Algo familiar ahí. Hay algo de familia, hay algo de cariño, hay algo de compromiso que caracteriza a estas universidades y que sin duda va a tener un impacto en las características que tengan estos graduados. Ayer entregábamos títulos de abogacía, por ejemplo, que justo tienen mucho que ver con lo que hacen aquí en esta asesoría, ¿no? Imagino que principalmente debe ser esta la profesión los profesionales que la integran. Yo estoy seguro que los profesionales que salen de la UNPAS, cuando tienen que ejercer sus profesiones, tienen una mirada distinta a un profesional que tal vez estudió en la Universidad de Buenos Aires. Y con esto no critico la mirada que puedan tener, claro, sino que digo que es sin duda diferente. Los intereses exactamente, van a responder a necesidades o circunstancias propias de su familia o de su biografía. Sí, y de la impronta con la que se hacen esas cosas, ¿no? Nosotros ahí también tenemos un trabajo muy consciente sobre generar, yo digo que seamos una especie de potrero, ¿no? Que la UNPAS sea una especie de potrero de futuros profesionales, no solo en el ejercicio profesional, como la abogacía, por ejemplo, sino también de la docencia y de la investigación. Porque estoy seguro que docentes que salgan de la UNPAS, salgan de ese semillero, le van a dar otra impronta a lo que va a ser la docencia. O sea, cuando ellos le estén dando clase a estudiantes de la UNPAS, habiendo sido ellos o ellas estudiantes antes, van a saber de dónde vienen, qué problemas tienen, qué está pasando, y seguramente los van a poder abordar desde otros lugares que por ahí nosotros no. Seguramente, y esto que vos decías de la potencialidad de las universidades en sí, porque digamos se abren y de pronto, no es que bueno, tienen que ver quién viene, desbordan la matrícula. Tiene que ver también con la potencialidad de esas mismas personas, de ciertas postergaciones que sus biografías les marca y tal vez la mayor valoración de acceder a algo que por ahí sus padres o sus abuelos no tuvieron. Eso se nota muchísimo. Nosotros tenemos más del 80% de nuestros estudiantes que son primera generación de estudiantes universitarios en su familia. No hay una cultura, una tradición familiar de acceso a la universidad. Y esto es un fenómeno que en mayor o menor porcentaje se da en casi todas las universidades de la provincia de Buenos Aires y del conurbano sobre todo. Entonces, también ese registro que vos decís da otra impronta a la vivencia de la vida universitaria. Tenemos allí
No, estoy pensando, estoy recordando ayer porque realmente fue muy... Es conmovedor, sí, sí. Sí, es emocionante, la verdad que es muy emocionante. Esto, cómo sienten a la universidad como parte de su identidad. La UNPAS es protagonista de un montón de procesos y los chicos tienen remeras que dicen UNPAS, hay equipos deportivos que dicen UNPAS, llevan la bandera de la UNPAS, participan de congresos en el país, incluso afuera, en el extranjero. Hace muy poquito obtuvimos un reconocimiento muy importante en la pandemia, en un concurso de la American University sobre derechos humanos, un concurso internacional que participamos y bueno, que salimos terceros. Sí, tuvimos a mí no me gusta la competencia, ¿no? No me gusta estimular ese tipo de competencia. Creo que se trata de un proceso, ¿no? Un proceso de aprendizaje, de una experiencia de vida. Y además, en el plano internacional, que también es otro de los puntos que caracterizan al proyecto de la UNPAS, sobre todo, que desde el principio lo planteamos como un proyecto internacionalizado, ¿no? Que la universidad desde el principio, que no espere a ser una universidad tal vez con más tiempo de vida, sino que desde el inicio trabe vínculos internacionales, sobre todo latinoamericanos, para poder hacer crecer el proyecto con una mirada puesta en el extranjero también. Entonces tenemos programas de movilidad estudiantil. Por ejemplo, en la pandemia muchísimos estudiantes y muchísimas estudiantes hicieron experiencias en otras universidades del mundo, sobre todo latinoamericanas, por internet. Porque como no se podía viajar, nosotros hicimos todo el trabajo técnico para homologar las materias entre carreras de distintas universidades y los chicos, en vez de conectarse a Derecho Civil en la UNPAS, se conectaban en México en una materia y eso les permitió aprobar materias en el extranjero. Y bueno, y también esa mirada internacional les abre mucho la perspectiva, no solo lo local que hablábamos antes, sino que la universidad también aparece habilitando esta mirada más allá de los límites, no solo del distrito, la provincia o la nación, sino también a nivel internacional. Claro, la localidad no como identitaria, pero como trampolín. Exactamente. No como cerrazón. Pero antes de pasar al tema de esta pandemia en particular, que es un desafío enorme, o fue un desafío sobre todo ya medio pasándose, pero que todavía sus efectos se sienten, a esto que, por lo que decías, parece que no es un problema que haya universidades por todos lados, ni que los puntos de arranque sean tan disímiles, ¿no? No parece ser un problema entonces. Yo te diría que es todo lo contrario. Yo creo que es muy importante que haya universidades por todos lados. Creo que esta mirada prejuiciosa sobre las universidades que tuvimos que vivir, porque yo estaba en la universidad, era el secretario general, cuando Federico Tea, hoy secretario general del gobierno de la provincia, era el rector de la universidad. Yo siempre lo digo y me ocupo de que lo sepan, no fue solo un discurso, es una posición, ¿no? El hecho de esta mirada prejuiciosa sobre las universidades, sobre todo el conurbano, se vio reflejada en los hechos. Digamos, la universidad no creció en esos años, el financiamiento fue escaso, hubo mucha complejidad para sostener las funciones de la universidad y entonces yo creo que es muy importante que una política educativa de educación superior contemple la creación de nuevas universidades, sobre todo en distritos tan poblados, digamos, ¿no? Nosotros en las universidades del conurbano tenemos cientos de miles de estudiantes y por ahí uno dice, bueno, pero en la provincia de Buenos Aires hay muchas universidades, que es cierto, proporcionalmente en la Universidad de Buenos Aires hay una mayor densidad de universidades en el territorio de la provincia, pero bueno, también es cierto que la provincia de Buenos Aires concentra el mayor número, sino uno de los mayores números de población adentro de su provincia y que, como yo decía antes, solo en José Cepaz, un distrito de 500.000 habitantes, tenemos 35.000 estudiantes. Es un número enorme. Y solo en José Cepaz, cerca está la Universidad General Sarmiento, Moreno, Hurlingham, y todas más o menos manejan números similares. Los otros días hicimos una reunión, anteayer, en la UNPAS cerramos un ciclo de 3 reuniones que hicimos entre universidades del conurbano, porque algo que hemos logrado hacer también entre las universidades del conurbano es armar un consorcio de universidades que se llama CONUSUR. Esto lo vi que estuvo Persic también. Que recibimos al ministro de Educación, al secretario de Políticas Universitarias, y estuvo Federico Tea también, y estuvimos los 7 rectores de
de las 7 universidades que lo conformamos: Avellaneda, Quilmes, El Oeste, Moreno, Jaureche, Hurlingham y José C. Paz, que, como te decía, concentramos cientos de miles de estudiantes con la idea de potenciarnos entre las universidades, impulsando proyectos de investigación articulados, estrategias académicas, y un poco de eso se trató el último encuentro, ¿no? De revisar qué hicimos en la pandemia estas universidades, para pensar un poco cómo se va a modelizar la universidad que viene, ¿no? Que es ahora, digamos, qué pasó con toda la experiencia de la pandemia, porque, digo, para volver un poco para atrás, ¿no? Las universidades éramos esencialmente presenciales, con mayor o menor desarrollo de la virtualidad. Con la irrupción de la pandemia, digamos, las universidades no nos volvimos virtuales, hicimos educación a distancia en emergencia, ¿no? Frente a una emergencia, diseñamos esquemas de educación virtual o a distancia para atender el problema. La educación virtual es otra cosa. La educación virtual tiene estándares, tiene requisitos, requiere preparación de los docentes, ¿no? Entonces, bueno, pero lo que parecía que iba a ser de 15 a 20 días o que no sabíamos de cuánto tiempo iba a ser, hasta hoy, nosotros este semestre todavía seguimos dando clases en gran parte con esta metodología. Hemos vuelto con muchas actividades presenciales, pero seguimos todavía en la virtualidad. Entonces, la reflexión que empezamos a hacer ahora es, bueno, con toda esta experiencia, ¿cuál va a ser el impacto que todo esto va a tener en la universidad que se va a ir formando a partir de todo esto? Porque claramente no vamos a volver al punto inicial de universidades puramente presenciales, tampoco nos vamos a volver universidades virtuales, pero bueno, entonces habría que ver, y esa es la discusión. ¿En qué grado de integración están las herramientas a distancia? Claro, ¿qué es lo mejor de cada cosa para lograr un resultado todavía mejor? Algo de esto decía también el ministro en el cierre, ¿no? Y bueno, esta colaboración entre universidades expresa esta potencia que al unirse, ¿no? se multiplica, ¿no? Se amplifica y permite también unificar criterios, porque cuando nosotros atendimos la pandemia, la atendimos articuladamente. Nos sentamos en una mesa, universidades de la zona, para consensuar ciertas decisiones, entendiendo que era importante que las universidades manejemos de un modo similar, sobre todo en el conurbano, las principales decisiones que hicieron a la vida académica. Y si uno mira lo que ha sucedido en las universidades, probablemente no encuentre muchas diferencias en los modos en que... ¿Esto tiene que ver con la Comisión de Conectividad, Formación, que vos presidís dentro del Sí, CIN? nosotros en el Consejo Interuniversitario Nacional, que es el organismo que nuclea a todas las universidades públicas del país, desde abril de este año tenemos una participación, presido la Comisión de Conectividad y Sistemas de la Información, que es una comisión que en general atiende las cuestiones vinculadas con, como digo yo, los sistemas, para simplificarlo, claro, para que todos entendamos. Que bueno, que en este contexto de pandemia ha adquirido una relevancia significativa, porque las universidades necesitábamos la virtualidad para poder seguir existiendo. Así que el CIN me asignó esa responsabilidad, y allí se definieron sobre todo lo que tenía que ver con lo que no se ve en la virtualidad cuando uno va a la clase o a un curso o a una charla, sino todo lo que genera condiciones de posibilidad para que eso suceda. Claro. Los sistemas, la infraestructura tecnológica, el software. En esa comisión se discute todo eso, que también es parte de la discusión pedagógica, porque los esquemas pedagógicos de la virtualidad condicionan, digamos, ¿no? No es lo mismo un aula presencial que un aula virtual, y esta aula virtual además tiene variantes, ¿no? No es lo mismo juntarse en un Meet, en un Zoom, en un Google Class o en otras plataformas. Todos tienen su formato, y eso también condiciona un poco el ejercicio de la docencia. Por eso estamos trabajando en temas de software libre y en plataformas Moodle para poder generar momentos sincrónicos de encuentro, es decir, que podamos conversar en la virtualidad simultáneamente, y también momentos asincrónicos con un campus virtual que contenga la información, material de estudio, ejercicios que el estudiante pueda utilizar sin necesidad de conectarse en un momento determinado, porque ese fue otro problema en las universidades del conurbano, los modos en que los y las estudiantes acceden a la universidad. Claro. Si es sincrónico es más complicado. Exactamente.
Exactamente, porque si bien nosotros trabajamos para que las compañías telefónicas dieran acceso gratuito a través de los celulares a las extensiones .edu.ar para que los estudiantes puedan acceder a los campos virtuales, lo cierto es que eso es probable que no se pueda sostener en el tiempo y que acceder a la educación superior por la tecnología le agregue costos, ¿no? Entonces, en un país donde la educación es sin aranceles y hace todos los esfuerzos por acercarse, hay que tener algún cuidado de que la virtualidad no nos aleje. Claro, sí, sí, sí. ¿No? Porque la herramienta puede ser una barrera. Exactamente, una brecha tecnológica que dificulte o que impida el acceso a ciertas clases sociales, porque no es solo el acceso, sino el modo. No es lo mismo acceder en una notebook última generación, con Wi-Fi conectado de ultra alta velocidad, que en un celular de una pantalla chiquitita, que además tenemos que compartir en la familia. Sí, sí, en los lugares, en el ámbito mismo, claro. Y que tal vez es el único lugar donde yo puedo leer un fallo de la corte, por ejemplo. Claro, claro. Sí. En un celular chiquitito así. Sí, sí, estos años los hemos vivido nosotros. Así que se vienen muchas discusiones. La universidad que va a resurgir a partir de la experiencia de la pandemia tiene muchas discusiones por delante. Y hablando un poquito, bueno, siguiendo dando la vuelta un poco a este conocimiento situado, circunstancial, concreto, del egresado que vuelve, digamos, que regresa con su título a su mismo entorno para mejorarlo, para aportar. ¿Por qué no me gustaría digas alguna precisión o alguna reflexión respecto del perfil de la abogacía en particular? ¿Qué tipo? Porque un título no determina qué se hace con él. Entonces, bueno. Un título es un punto de partida, ¿no? Exacto. Son ciertas condiciones habilitantes para, de acuerdo a las normas, claro, poder ejercer determinada profesión o oficio. Sí, es una buena pregunta la que me haces. Yo creo bueno, en la universidad nosotros tenemos una carrera de abogacía de 5 años que recientemente fue acreditada por la CONEAU por 6 años, tuvo la máxima calificación de este organismo. La carrera de abogacía entró dentro del procedimiento de acreditación hace muy poco tiempo y la UNPAD fue una de las primeras carreras de universidades que pudo acreditar su carrera de abogacía en todo el sistema universitario. Y es una carrera con un enfoque muy puesto en los derechos humanos, con un enfoque muy puesto en la práctica, ¿no? Tiene bastantes materias prácticas hacia el final de la carrera y también con algunas materias que apuntan a una reflexión más crítica del derecho, no tan automatizada, vinculada con la lectura de fallos y la detección de los óbiter y de poder repetir, digamos. Para sacudir un poco la modorra, digamos. Mover un poco la discusión sobre el derecho, ser un poco más crítico sobre lo que viene dado y poder generar instancias de reflexión, ¿no? Sobre todo, como digo yo, del rol del Poder Judicial, que para mí es un tema sensible y central para pensar el derecho. No hace falta que lo explique mucho, pero... La aplicación, sí. Pero claramente la aplicación cotidiana y práctica del derecho en un Poder Judicial que yo pienso que necesita algunas actualizaciones y algunas reformas en sus normas. Bueno, poder cuestionar y poder discutir con los y las estudiantes y generar la reflexión, también generar estos circuitos de participación, no solo un estudiante que solo escucha, ¿no? Que está sentado para el modo más tradicional de la universidad, sino que también participa y eso también va formando un perfil profesional mucho más activo, que interpela, que sale a buscar el problema, que cuando tiene que resolver un problema en la práctica, por ejemplo, nosotros tenemos un esquema de pasantías también y de prácticas preprofesionales que intentan generar experiencias laborales previas a obtener el título para ya poder pensar en una carrera más profesional, no solo lo educativo. Ahí quiero decir que yo empecé mi carrera profesional siendo pasante de la UBA, así que puede dar buenos resultados. No sería el mío, pero en otros casos probablemente dé buenos resultados. Y fuera de la broma, digamos, son muy lindas las experiencias que pueden hacer los estudiantes porque tratamos de articular con organizaciones e instituciones locales, regionales, provinciales, nacionales y bueno, de a poco se va generando esta práctica profesional
Y bueno, y nos da mucho orgullo a nosotros. Sí, se nota cómo lo decís, se nota que es muy auténtico eso. Sí, sí. Y decime, vos decías que también está habiendo campos de investigación también. Nosotros, por ejemplo, en nuestro pequeño mundo de la abogacía de la administración pública, nos hemos trazado justamente que lo más importante es lo situado, el pensamiento crítico, la reflexión, la problematización del conocimiento y la generación conjunta de conocimiento. Por eso digo, no sé, auspicio que tal vez en algún momento podamos también, con ustedes o con otras instituciones, ver cómo la abogacía de la administración y en general pueda a lo mejor articular algún que otro proyecto de investigación. No sé, eso me parece que puede ser una alternativa también, ¿verdad? Sí, la investigación para nosotros es una función de las 3, 4 más importantes que tenemos en la universidad. Nosotros tenemos actualmente 12 proyectos de investigación en Derecho, tenemos un instituto de investigación en Derecho y allí se desarrollan estos 12 proyectos con una inversión de 800.000 pesos al año aproximadamente y donde participan docentes de la universidad y también estudiantes, ¿no? Entonces, y una serie de posgrados también, ¿no? Vinculados a la materia y algunos posgrados por venir, ¿no? Estamos trabajando en una maestría en Derecho Administrativo, por ejemplo, o acreditando una maestría en Derecho de la Niñez, niños, niñas y adolescentes. Y también trabajamos temas de Derecho Penal y de Derecho Internacional, de Derechos Humanos, ¿no? En posgrados, siempre con el objetivo de de pensar cómo tanto la investigación como las propuestas de posgrado pueden resolver problemas. Sí. Porque un poco se trata de eso, ¿no? La abogacía es una profesión también que queda de alguna manera en principio acotada al análisis normativo, ¿no? Esto que hablábamos por ahí antes de la administración de lo normativo. En el Estado la problemática es mucho más compleja, es interdisciplinaria, ¿no? Entonces requiere también que el abogado pueda o la abogada pueda adquirir más herramientas para poder administrar. Nosotros, por ejemplo, tenemos una licenciatura en gestión gubernamental, ¿no? Sí, eso me parece muy interesante. Es una carrera que tiene contenido de derecho, pero también tiene contenido de economía, pero también tiene contenido de cuestiones internacionales, ¿no? Claro. Que le permite a un futuro profesional conocer la administración, por lo menos conocer un poco de todo lo que hay en la gestión administrativa, que creo que también es importante. Y la investigación, en tanto sea situada y buscando resolver problemas concretos, me parece que también hace el aporte que tiene que hacer a mejorar las condiciones de vida, digamos, ¿no? Porque un poco es eso. Sí, eso quería hacer un poco eso de la universidad y insertar en la comunidad. Y eso, me parece que se trata de eso, de investigar temas que sean pertinentes, que resuelvan problemas, que puedan mejorar las condiciones de vida, digamos, porque estamos hablando de abogacía, pero también, no sé, solo por darte un ejemplo, nosotros en la universidad tenemos un proyecto de investigación de desarrollo de un kit serológico multiespecie que suena así muy rimbombante, pero básicamente es importante. Suena importante, pero es un kit para detectar a través de la sangre de la evolución del COVID, de cómo el COVID va impactando en las defensas en sangre, tanto en humanos como en animales, ¿no? Entonces, este proyecto de investigación es un proyecto de investigación que apunta a resolver algo concreto. No lo digo en desmedro de los proyectos de investigación que resuelven cuestiones teóricas abstractas. Eso me parece que es muy importante. Pero digo, en estas universidades, no sé, en universidades del conurbano se fabricó el barbijo, el famoso barbijo. Bueno, se hizo en la Universidad de San Martín, otra universidad del conurbano, un poco más antigua que el UNPAS. Hay 4 proyectos para desarrollar vacunas contra el COVID en universidades públicas del país. Entonces, en la medida en que la investigación logre estos resultados que después se materializan en la transferencia tecnológica o en la obtención de determinados productos o de soluciones, creo que cumplimos ahí un rol como universidades. En Derecho nosotros tenemos algunos resultados que hemos publicado en nuestra editorial de la universidad, que aprovecho para invitarte a conocerla, nuestra EduNPAS, que todas sus publicaciones son de acceso abierto, están en la página web de la universidad y se pueden descargar en forma gratuita para poder de alguna manera difundir libros y producciones de la universidad, revistas, etc.
Y allí hemos publicado resultados de investigación de un observatorio que analizó bastantes cuestiones vinculadas con el Consejo de la Magistratura Nacional, la administración de los jueces, los juicios a los jueces, los juicios, los juris de enjuiciamiento a los jueces del Consejo de la Magistratura, alguna cuestión vinculada con la designación de jueces. Bueno, también un poco eso, visibilizar algunas agendas claro, que tal vez pasan más por un sector de la comunidad y quedan ahí, ¿no? Entonces las universidades echan un poco de luz también con estas investigaciones. democratiza, construye. Exactamente. Y muestra un poquito. Bueno, no sé si querés cerrar con alguna idea o alguna cosa en particular. Por mi parte, ha sido muy ilustrativo esto, muy interesante, es para discutir durante bastante tiempo esta vinculación de las universidades de conurbano, su vinculación con las necesidades aspiracionales también de elementos a veces postergados, y que me queda claro que no es un problema que haya universidades por todos lados, ¿verdad? No, por supuesto. Y me quedo con esto que vos me decías recién de pensar qué podemos construir juntos, digamos. De eso se trata estas universidades, de construir, de seguir construyendo realidades, de ampliación de derechos, de ampliación de soluciones a partir del trabajo conjunto. Así que me quedo con esa reflexión final, esa invitación y el compromiso de pensar que podemos seguir trabajando juntos las dos organizaciones para mejorar en algo más la vida cotidiana de los bonaerenses y las bonaerenses. Me parece que así sea entonces. Muchas gracias. No, gracias a ustedes. Gracias.